Ave María. Buenas, bienvenidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de los Evangelios, que nos ilumine para entender mejor la palabra de Dios, lo que Dios nos dice a través de los Evangelios. Tanto el domingo pasado como este domingo, el Evangelio está tomado de los capítulos 13 a 17 de San Juan. En el capítulo 13 de San Juan empieza lo que se llama el discurso de la última cena. Hasta entonces San Juan se centra en los milagros de Jesús y cada uno de los milagros lo utiliza para explicar algo. Una es que Él es el pastor, Él es el buen pastor, otras veces que Él es el pan de vida, o otras veces que Él es el que cuando cura al ciego, Él es el que nos ayuda a ver de verdad y a no ser ciegos del amor de Dios. O sea que San Juan, en su Evangelio, se basa en unos cuantos milagros y explica diferentes aspectos de Jesús. Pero cuando llega al capítulo 13, cambia. Y es lo que llamamos el discurso de la última cena, o la conversación de la última cena, en la que Jesús habla con sus discípulos y les da el último recuerdo, el último consejo, el último testamento, podríamos decir, lo que quieren que de verdad que recuerden. Ahí empieza el capítulo 13 de San Juan con una explicación que nos da San Juan de cómo estaba el corazón de Jesús. Dice, en la víspera de la fiesta de la Pascua, me gusta más la traducción que yo recordaba. Voy a leer esta y luego les digo la que yo recuerdo. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó a su amor hasta el final. No está mal, pero la traducción que a mí me gusta es Jesús, sabiendo que su hora había llegado de pasar de este mundo al siguiente, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esa introducción nos hace entender que cuando Jesús llega al final de su vida, en vez de decir, ya casi ya me puedo ir a la casa del Padre, ustedes son buena gente, pero son difíciles, ¿saben qué? Ahí les dejo con el Espíritu Santo, yo me voy aquí, yo hasta la vista, ¿no? O sea, en vez de Jesús decir, ya no aguanto más, o ustedes que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, o los amó hasta el final. O sea, para entender la pasión de Jesús y para entender la Eucaristía, no hay mejor pasaje que esto. No es tanto que el Padre le dijo, tienes que dar tu vida y tienes que dejarte ahí, es ese amor que tiene por todos los que hemos de venir, por los apóstoles que ya conocía, por los que le han seguido, le lleva a no quedarse contento con lo mínimo. Lo mínimo es darnos buen ejemplo, darnos algún símbolo de su amor. Habiendo amado a los suyos, los amó al extremo. O sea que eso nos da el tono de todo el discurso de la pasión y de la pasión misma. ¿Qué más dice Jesús entonces? Jesús empieza a hablar de... Lo primero que hace Jesús es el lavado de los pies. El lavado de los pies es una cosa que le sorprende mucho, porque eso lo hacía... Era bastante común. Cuando uno tenía invitados, como la gente iba con sandalias y no había asfalto, todos los caminos eran de tierra, pues siempre llegaba uno con polvo en los pies, con tierra en los pies. O sea que una de las muestras de hospitalidad era lavar los pies a los que llegaban.
Y normalmente lo hacía el criado más humilde de la casa, el más humildito, un niño de 10 años, una que se traía el agua y le ofrecía. O sea que cuando Jesús se quita la túnica exterior, se pone la toalla a la cintura y empieza a lavar los pies, es sorprendente, es muy sorprendente. Por eso se entiende lo que dice San Pedro. San Pedro que dice, Jesús, tú nunca vas a lavar los pies aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Qué dice San Pedro? Bueno, pues entonces no solo los pies, lávame entero. O sea, ahí nos da a entender el temperamento de San Pedro, ¿no? Que es tan emotivo, y al mismo tiempo a Jesús a veces tiene que utilizar esas palabras fuertes con San Pedro, porque se da cuenta que es la única, no es que lo esté regañando todo el tiempo, pero a veces es la única manera para que San Pedro se entere, ¿no? Pero luego, después de esto, habla Jesús de que si yo hago esto por ustedes, ustedes tienen que hacer esto por uno de los otros. Esto es un ejemplo, lo del lavado de los pies y lo de servir los unos a los otros. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo soy maestro y les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo los unos con los otros. Hay un pasaje en los evangelios sinópticos, en los otros tres que he repetido, en el que Santiago y Andrés quieren tener una posición de privilegio. Y queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda. Santiago y Juan. Esos tenían un sobrenombre, un apodo que era los Boanerges, los hijos del trueno. Quizá porque tenían un genio muy fuerte, o quizá porque tenían mucha energía. Quizá estaban diciendo, a mí se me ocurre, eso no está en el Evangelio, que Jesús, cuando quieres hacer algo que hay que hacer trabajar mucho, ¿con quién cuentas? ¿No? Con los Boanerges, ¿no? ¿No te parece que porque hemos trabajado más, porque puedes contar con nosotros más, porque tenemos más energía, más que merecemos sentarnos a la derecha y a la izquierda? ¿Y qué es lo que pasó? Que los otros 10 se enfadaron. En vez de decir, sí, Jesús, dáselo. Eran todavía muy humanos y se dejaban llevar por la envidia, por qué a ti y no a mí. Y desde ahí aprovecha Jesús esa tontería de Santiago y la tontería de los otros, que enseguida al plano humano quieren recibir reconocimiento. En este mundo, los que tienen algo que lo pueden utilizar, que son mejores que los demás, lo utilizan para hacerse mejores que los demás, ¿no? para imponerse a los demás. Dice, no será así entre ustedes. Si quieren ustedes ser el más grande, y a veces yo me imagino Juan y Andrés diciendo eso, ¿cómo somos los más grandes? Si quieren ser los más grandes, sean los servidores de todos. Y luego añade Jesús, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. O sea que esto que hace Jesús en el lavado de los pies es algo que ya lo había dicho claramente, ¿no? Pero que se lo repite ahora, es parte de su último consejo. Y les da esa visión gráfica de Jesús doblando la rodilla como el criado más humilde lavándole los pies. Porque eso es lo que nos hace grandes. En el fondo eso también lo explica la cruz. La cruz es Jesús dando su vida, poniendo su vida a nuestro servicio. Pero bueno, después de eso, Jesús habla de varias cosas. Las que más me llaman la atención son 3. En ese largo discurso, es discurso y conversación. Porque ahí se ve que varias veces los apóstoles no tienen miedo de preguntar. Tienen tanta confianza que no les da pena preguntar, aunque a veces preguntan tonterías. Como ¿quién pecó, este o su hijo? Jesús habla del mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que es muy difícil, porque ¿quién puede amar como Jesús? Pero luego Jesús añade, y esto es lo que leímos el domingo pasado, por eso conocerán que son mis discípulos,
por el amor que se tienen los unos a los otros. O sea que Jesús da mucha importancia a ese, no solamente al amor al forastero, o incluso al amor al que nos ha hecho daño. Eso hay que llegar a eso con la gracia de Dios, aunque es muy difícil. Pero el amor tiene que empezar con los que están cerca de nosotros. O sea que Jesús les dice, Jesús podía haber elegido muchas otras características para que con eso reconocerán que son mis discípulos. Podría haber dicho que están todos los días en la iglesia, rezando de mañana a la noche, así conocerán que son mis discípulos. No dijo eso. Podría haber dicho la pobreza, que están dispuestos a despegarse de todo para servir a los demás y no están apegados a nada. Pero Jesús no dijo, conocerán que son mis discípulos si son todos como San Francisco de Asís. O Jesús podía haber dicho la virtud de la sexualidad, ¿no? Conocerán que son mis discípulos porque respetan el significado profundo de la sexualidad, reservándolo para el matrimonio. Pero no dijo eso Jesús. Jesús no dijo, conocerán que son mis discípulos porque viven en la castidad. Jesús eligió la caridad. Conocerán que son mis discípulos por el amor. Y no la caridad en general, y no la caridad el amor que se tienen los unos a los otros. Que se conocerán que son mis discípulos porque verán que ustedes de verdad viven por los demás y no viven por uno mismo. Y una de las explicaciones decía, bueno, cuando Jesús claramente se estaba refiriendo al grupo de los apóstoles, de las santas mujeres. Tienen que empezar a amarse los unos con los otros. En esta serie Chosen, que tenemos aquí una de las artistas de la serie Chosen, ya está, una de las extras, 2 veces has aparecido, ¿no? En la serie Chosen vemos muchas veces como los apóstoles a veces no se llevan bien los unos con los otros, ¿no? Porque San Pedro mira a Santo Tomás como él era su cobrador de impuestos, el que le había cobrado y nunca se fía. Y a veces hay cosas de esas, ¿no? Jesús sabe, pero les dice, precisamente porque tienen ustedes la misma fe. Lo primero en que se tiene que notar que son mis discípulos es cómo se perdonan, cómo están atentos a las necesidades, primero de los que ha puesto Dios cerca de su vida. Decía San José María, el fundador del Opus Dei, cuando se reunía con matrimonios, decía al marido, tu camino al cielo tiene un nombre, es el nombre de tu mujer. Y a la mujer le decía lo mismo, tu camino al cielo tiene un nombre, porque tu esposo es el primero que te da la oportunidad de salir de ti mismo, de no pensar en tus necesidades, sino en alguien más. Por eso decía Jesús, ¿no? Por eso conocerán mis apóstoles, porque son mis discípulos, por el amor que se tienen los unos con los otros, porque ahí es los que Dios ha puesto cerca de ustedes. Y hay que ver lo bueno que tienen, pero también cuando vemos lo malo, los defectos, las cosas que nos molestan. Es bueno acordarnos, pero este es hija o hijo de Dios y está intentando hacer lo mejor que puede, aunque cometa errores. Hay que darle el beneficio de la duda y Jesús daría la vida por cada uno. A veces en este sermón Jesús habla de Judas y la traición de Judas, y hay una escena ahí muy bonita en el que vemos que San Juan estaba apoyando su cabeza en el pecho del Señor, porque muchas veces en las comidas solemnes, en las fiestas, comían tumbados en un diván con una mano así, comiendo con la otra, ¿no? Como hacían los romanos. O sea que ahí se entiende que San Juan podía tener la cabeza cerca de Jesús cuando los divanes estaban así. Pero siempre San Juan, o sea que todos nosotros podemos sentir ese amor que sentía San Juan, que siempre se refiere a él, el discípulo que Jesús amaba. O sea que cada uno de nosotros cuando sentimos ese amor, así Jesús ama a mi esposa, a mi esposo,
para nosotros, para los sacerdotes, al otro sacerdote que vive en la parroquia, aunque no me guste cómo haga esto, cómo haga ello. Ese es el primer. Pero bueno, después de hablar de eso, Jesús habla de la viña, la rama y la viña. Dice, lo más importante, lo mismo que una rama que está arrancada de la viña, se va a secar, porque ya no tiene, ¿cómo se llama? En inglés se llama sap, el líquido este que pasa. La savia. Una rama que está separada, a no ser que sea en sitios muy difíciles, en sitios muy, muy frondosos. Me contaban que una vez en Brasil hicieron un campo de fútbol y cortaron los postes y los plantaron, y al cabo de un mes empezaron a echar ramas. Porque aunque estaban secos, pero hay tanta fertilidad que empezó a subir el agua. Pero de la misma manera que una rama separada de la viña no puede dar fruto, si ustedes están separados de mí, no pueden dar fruto, no pueden dar ejemplo del amor de Dios. Así que Jesús le dice, lo más importante, sí, que se amen los unos a los otros, pero porque están unidos a mí. O sea que lo que nos separa de Jesús es el pecado mortal, o lo que nos separa de Jesús es cuando nos concentramos solamente en hacer cosas, venir al grupo, organizar las cenas, pero no pasamos tiempo en oración, hablando con Jesús, experimentando su amor, que es lo que nos tiene que motivar a hacer cosas por los demás. Por eso dice Jesús, la viña, la rama separada de la viña, al final hay que tirarla y quemarla. La rama que está unida, a lo mejor hay que podarla, pruning se dice en inglés, ¿no? Hay que cortarle un poco para que dé más fruto. O sea que a veces Dios permite el sufrimiento, nos permite que a veces sentamos la sequedad, como le pasaba a muchos de los santos, para que eso nos haga más fuertes, nos concentremos en lo que de verdad es importante. Pero lo más importante es que estemos unidos a Jesús por la oración y por la gracia. Que si perdemos la gracia, la recuperamos en el sacramento de la confesión, que reforcemos la gracia con la Eucaristía. Y también que pasemos tiempo con Jesús, sintiendo su amistad personal. La tercera cosa que dice es la que hemos leído hoy, si han ido a la misa de hoy. Jesús les dice, ámense los unos a los otros, repite ese nuevo mandamiento, y dice, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen todo lo que les digo, esa es la manifestación que son mis amigos. Y dice, ustedes son mis amigos porque les he dicho todo lo que conozco del Padre. Recuerdo que cuando yo era adolescente, muchas veces si tenía algún problema, en vez de ir a mi papá y a mi mamá, iba a mi mejor amigo a contarlo, ¿no? Un día saliendo del colegio, alguien intentó robarme. Sacó un cuchillo y dice, dame lo que tiene. Y salí corriendo y me escapé. Llegué a casa y ¿qué hice? Tenía 15 años. Llamar a mi mejor amigo. No sabes lo que me ha pasado. O sea que cuando uno tiene amistad, lo ideal de los papás es que tengan amistades con que tengan no solamente autoridad, sino que tengan amistad con sus hijos, que si algo les pasa, vayan primero a contarle. En aquellos momentos yo tenía amistad, la aprendí a tener más, la tenía antes y la aprendí a tener luego, ¿no? Pero Jesús nos está diciendo, todo lo que yo lo siento, se lo he dicho. Todo lo que el Padre me ha dicho, todo eso que tengo. O sea que es bueno ver que el Evangelio es Jesús, no solamente diciendo tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello, Jesús es diciendo, ustedes son mis amigos, porque les he dicho todo lo que he oído del Padre, todo lo que el Padre me ha dicho, ¿no? O sea que hay que dejarnos, o sea, tenemos que, cuando en el lavado de los pies dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón,
porque soy maestro y soy Señor. Pero Jesús no se... y muchas veces le llaman maestro, ¿no? Rabí, o Él es el Señor. Pero también Jesús no es solamente maestro, no es solo Señor, Jesús, es el amigo, al que le pueden preguntar cualquier cosa. Tienen esa confianza. O sea que lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Hay que reconocer que Jesús es el Señor, es el Maestro, pero también que Jesús nos mira no solamente como discípulos, como ayudantes, sino que nos quiere decir todo lo que está dentro de Él, ¿no? O sea que en el pasaje que vamos a leer este domingo, le dice Jesús en esa conversación, hablando de eso, de la amistad y del amor de Dios. Dice, el Padre me ha mandado y me he manifestado a ustedes y no al resto del mundo. Y Judas, no el Iscariote, le pregunta a Jesús, ¿por qué te has manifestado a nosotros y no a todo el resto del mundo? ¿Alguien sabe cuál es la respuesta a esa pregunta que Judas, no el Iscariote, le hace a Jesús? La respuesta no es muy clara, es un poco... pero tiene que ver con el amor. Vamos a ver si la encuentro. Yo creo que es... ¿Alguien sabe cuál es el evangelio de este domingo? No me lo he traído, no tengo mi teléfono conmigo. El número es San Juan. Creo que San Juan 15. No, eso es la segunda lectura. ¿Y el Evangelio? El Evangelio, Juan 14, del 23 al 29. 14, Juan 14. Dice 23 al 29. Judas, no el 22. Judas, no el Iscariote, sino el otro, le preguntó, Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos con él. Por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras es que no me ama. Y las palabras que escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Como muchas de las respuestas de Jesús, es un poco misteriosa. No le dice, porque los otros son tontos, porque ustedes son mejores. Pero claramente Jesús no está diciendo, yo me he manifestado a ustedes porque son mejores que los demás. O no le he dicho, porque ustedes podrán hacer más cosas. Todo lo que dice Jesús tiene que ver con el amor. Yo me he manifestado a ustedes porque ustedes son capaces de amarme. Porque como cumplen mis mandamientos, lo voy a leer de nuevo. El que me ama mantendrá fiel a mis palabras, mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. O sea que, por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras es que no me ama. O sea que es tanto capaces de recibir el amor de Dios, que Dios tanto nos ama que entra en nosotros porque sabe que le vamos a responder, que vamos a entender ese amor y que vamos a responder cumpliendo los mandamientos. O sea que, ¿por qué se ha manifestado a nosotros y a otros? Porque sabe que podemos entender su amor y quizá porque para mucha otra gente acabarán conociendo a Jesús a través de los que le aman, a través de los discípulos, a través de los que siguen sus mandamientos. Así es como quiere manifestarse. O sea que la idea central ahí es porque ustedes pueden recibir el amor de Dios y son capaces de responder al amor de Dios. No es tanto porque sean mejores o porque tengan una tarea más alta. Por eso a mí me dio mucha emoción. El Papa León
ha dado dos homilías. La primera homilía fue a los cardenales que le habían elegido y eligió el tema, eligió en esas dos, y la segunda fue en la inauguración ¿fue el pasado domingo? Sí. En la primera eligió la conversación de Jesús con San Pedro cuando le pregunta: ¿quién dice usted que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y simplemente le dicen las buenas noticias, no todas las maldades que decían de él. Ustedes dicen que usted, Jeremías, Isaías o el profeta. Y entonces Jesús dice: ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Y San Pedro responde, Simón Pedro, todavía no le habían cambiado el nombre a Pedro, responde con ese acto de fe: Señor, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y esa confesión de fe, el Papa está diciendo: me han elegido ustedes para que sea el sucesor de San Pedro. Y ahora que estoy pensando cómo voy a hacer esto, mi primera pregunta es: ¿qué me está preguntando Jesús? Y Jesús me está preguntando: ¿quién dices tú que soy yo? Si vas a ser el sucesor de San Pedro, ¿tú crees que Jesucristo es, que yo soy el Mesías? O sea, antes de preguntarse qué voy a hacer, a quién voy a poner de secretario de Estado, qué le voy a decir a Putin o a Trump, su primera es: ¿estoy yo dispuesto a renovar ese acto de fe? Que yo creo que tú eres el Hijo de Dios. O sea que esa homilía, en vez de empezar con todas las cosas que hay, empieza con: yo creo que Jesús me está preguntando a mí lo que le preguntó a San Pedro: ¿quién dices tú que soy yo? Y de eso saldrá todo tu trabajo que vas a hacer. En la homilía de la inauguración, ¿cuál fue el texto que eligió? También con San Pedro, después de la resurrección, después de la captura de los peces, Jesús toma a San Pedro aparte y le dice: San Pedro, no le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le responde: tú sabes que te amo. Y se lo pregunta una segunda vez, y se lo pregunta una tercera vez. Y el Papa toma ese texto y da a entender que él se siente que Jesús, ahora que es el sucesor de Pedro, Jesús le está preguntando: ¿tú me amas más? Y utiliza los verbos que utilizan en griego. Uno es ágape, amor divino, y el otro es filía, amor de amistad. Y Jesús le pregunta: ¿tú me ágapes? ¿Tienes amor divino por mí? Y San Pedro responde: yo tengo filía, yo te amo con amor de amistad. Y el Papa dice: claramente Jesús le está pidiendo a Pedro que le ame más, que no se contente con ese amor mínimo. Aunque uno no puede tener amor divino, Dios nos tiene que dar esa fuerza para amar, pero el Papa estaba diciendo, en esa homilía, yo entro ahora en el pontificado escuchando esa pregunta de Jesús, que me dice: Papa León, ¿tú me amas más que simplemente un poco de amor? Y un poco él está diciendo: yo tomo esta responsabilidad, primero diciendo: yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo sé que te tengo que amar más, que no puedo contentarme con el amor mínimo, que todo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer por amor y no simplemente por la política, mucha gente en el tiempo de la elección, desde que murió el Papa, fue a ver la película Cónclave. Y la película de Cónclave explica muy bien cómo las cosas de quién organiza qué y los cardinales, pero tienen que hacerlo algo en el que haya intriga. Si no, la película sería aburridísima. Tiene que haber buenos y malos. Y algunos que parecen buenos que son malos y algunos que parecen malos que son buenos, ¿no? Así son todas las películas para hacerlo interesante, ¿no? Pero la visión del Papa no es quiénes son los buenos y quiénes fueron los malos, es que Jesús utilizó a estos cardinales para ponerme en la silla de Pedro y me está preguntando
tú me amas. O sea que eso mismo, por eso cuando Jesús pregunta, les dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te ha revelado a nosotros y no a los demás? El que me ame cumplirá mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Dice aquí, viviremos en él. La traducción antigua decía, y haremos nuestra morada. Yo creo que la traducción hebrea dice, y plantaremos nuestra tienda en él. Para un pueblo que era bastante de pastores, el pastor siempre llevaba una tienda y sobre todo los pastores que tenían muchas ovejas tenían una tienda bien grande y luego donde plantaban la tienda y se quedaban por unos meses, ¿no? O sea que Jesús utiliza esa palabra, ¿no? El que me ama cumple los mandamientos y mi Padre y yo plantaremos nuestra tienda, nos asentaremos, haremos morada. O sea que Jesús va hablando de estas cosas, pero luego en el capítulo 17 hay un cambio radical, del 16 al 17. Hasta el 16 Jesús está hablando a los apóstoles y a los discípulos. Les está dando su consejo de que se amen, consejo de que estén unidos a Jesús, consejo de que estén unidos a Dios Padre. En el capítulo 17 empieza Jesús a hablar directamente con Dios Padre. Vamos a ver cómo empieza el capítulo 17. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó. A mí, antes de entrar en esto, siempre me gusta mucho la última frase del capítulo 16. Cuando le dicen, ahora creemos que eres, que de verdad eres tú, que ahora que hablas claramente, dice, ahora creéis, ahora estáis a punto de abandonarme. Pero aunque yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. El número 33. Les he dicho todo para que puedan encontrar la paz y su unión conmigo. En el mundo encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Palabras de gran esperanza. En el mundo habrá tribulación. Siempre el que quiere vivir como hijo de Dios, incluso los que no quieren vivir como el hijo de Dios, van a tener dificultades, porque esto no es el cielo. Pero tengan buen ánimo. En inglés es be of good cheer. I have conquered the world. Yo he vencido al mundo. La palabra mundo es importante porque San Juan la utiliza muchas veces. Y San Juan se refiere siempre al mundo, no tanto a que la Iglesia y el mundo, sino que estamos en el mundo, pero los que viven solo para el mundo, viven solamente para las cosas de esta tierra, sin incluir el plan de Dios, sin incluir la idea de que este mundo es preparación para el mundo siguiente. O sea que Jesús dice, en el mundo, en este mundo donde no hay Dios, donde no conocen el amor de Dios, sean de buen ánimo, yo he vencido al mundo, yo les he abierto las puertas de vivir en el mundo abiertos al amor de Dios, a una realidad más grande que lo que uno puede encontrar en la tierra. O sea que empieza Jesús en el número 17. Dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y habla un poco de ese, ¿no? Tú me has dado esta misión, me has dado a estos hijos, ¿no? Yo los he cuidado. Yo te he glorificado aquí en el mundo cumpliendo la obra que me encomendaste. Yo te he dado a conocer. Estos eran tuyos, tú me los diste. Empieza Jesús a hablar con Dios. ¿Y de qué habla Jesús con Dios? De sus discípulos, de los apóstoles, pero de alguna manera habla de nosotros. La oración de Jesús es acerca de sus discípulos. Y hay dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, los que viven sin Dios y no los que han excluido a Dios de su vida,
sino por los que tú me has dado. Todo es tuyo, tú me lo diste. Ya no estaré más en el mundo, porque voy a ti. Lo más importante que Jesús dice, no, el número 14, dice, yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del mal. Ellos no pertenecen al mundo como tampoco pertenezco yo. Haz que sean completamente tuyos. O sea que Jesús no dice que tenemos que abandonar el mundo, sino que tenemos que vivir en el mundo sin ser mundanos, sin estar solo centrados en la salud, en el dinero, en la felicidad que podemos encontrar aquí. Tenemos que estar en el mundo, sacando el trabajo, sacando a la familia, ayudando, entendiendo que hay gente que nos quiere poner la zancadilla, que hay gente que nos puede, pero sin ser del mundo, sin poner todo nuestro meta en tener una buena vida aquí, sino tener el tipo de vida aquí que nos abre al cielo. O sea que ese es uno de los temas que Jesús habla al Padre. Cada vez que vamos a la misa, o cada vez que vamos a rezar dentro de la Eucaristía, es bueno ver que Jesús nos escucha, pero es bueno pensar que Jesús sigue hablando con el Padre. ¿Y de qué habla con el Padre? De nosotros. Y Jesús le está diciendo, ten paciencia con ellos. No, están en el mundo, pero no son del mundo. Cuida, Jesús intercede por nosotros. ¿Qué es la segunda cosa que dice que llama la atención en ese capítulo 17 se llama la oración sacerdotal de Jesucristo? Porque es como un sacerdote, mediador entre Dios y los hombres, que intercede y nos trae las bendiciones de Dios. La segunda cosa que dice Jesús, le habla de Jesús a Dios Padre, es la unidad. Que no nos peleemos, que nos llevemos bien. Dice, te pido que sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre. Que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y dice, repite luego, nunca la encuentro esta segunda, ¿no? Pero, o sea que Jesús sabe que entre los seres humanos va a haber siempre divisiones, porque todos tenemos la raíz de la soberbia. Y en cuanto estamos tres trabajando juntos, a uno se le va a decir, se le va a salir, ¿y por qué tenemos que hacerlo como tú lo dices en vez de como yo lo digo? ¿Y por qué tú tienes una posición más importante que yo? ¿O por qué? Por eso Jesús reza por la unidad, que sean uno, que como tú y yo, Jesús no está siempre discutiendo con el Padre, sino que en cuanto encuentra qué es lo que el Padre quiere, lo abraza. O sea que en la oración sacerdotal de Jesús habla de que le pide a Dios que nos proteja para seguir viviendo en el mundo sin convertirnos en mundanos y para que nos llevemos bien los unos con los otros, sabiendo que eso solamente es posible con la gracia de Dios. Y dice, no rezo yo solo por ellos, sino por los que vendrán a través de su predicación. O sea que Jesús le está diciendo a Dios Padre, no te estoy pidiendo solamente por Pedro y Santiago y María Magdalena, estoy pidiendo por los que vendrán a través de su testimonio. O sea que Jesús estaba pidiendo por nosotros, por los que hemos venido gracias a que alguien nos ha anunciado el anuncio que vino a través de los apóstoles. O sea que esto es esos 5 capítulos, 13, 14, 15, 16, las últimas recomendaciones. Me he olvidado de mencionar el Espíritu Santo. Jesús dedica un capítulo entero dice, no se preocupen que no entienden todo. Cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo y entonces entenderán todos, porque Él es el que hablará en mi nombre. O sea que aunque en aquel momento Jesús les está diciendo todas estas cosas y no las entienden,
Pero Jesús dice, no se preocupen, ¿no? Ya vendrá el Espíritu Santo y les ayudará a entender y serán capaces de ponerlo en práctica. Por eso, eso es los temas principales de este capítulo, de los que estamos leyendo los últimos domingos de la Pascua. Leímos el domingo pasado, el domingo siguiente leeremos de la Ascensión, pero si hubiera séptimo domingo, el séptimo domingo será también lectura del Evangelio de San Juan. Preguntas, comentarios, cuestiones acerca de ese último capítulo, esa última sección del Evangelio de San Juan. Sí. Para lo que usted acaba de mencionar, es donde dice el Consolador. El Consolador, sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñado. Recordará es una palabra simplemente recordar. Yo creo que significa un poco más, les ayudará a entender. Serán capaces de recordar con entendimiento todo lo que les he dicho acerca de la pasión, de quién tiene el amor más grande y cómo eso lo tenemos que poner en práctica, amándonos los unos a los otros y cumpliendo. Cuando dice Jesús, el que sigue mi palabra, en el fondo Jesús está diciendo el que vive como yo, porque mi palabra es siempre una invitación. La palabra de Jesús siempre es sígueme, que es vive como yo. El que me sigue no solamente es el que es parte del grupo, sino que el que está imitando, está viviendo como Jesús vivió, con esa confianza que esa es la nueva manera de vivir. Sintiéndose hija o hijo de Dios Padre y motivado a dar todo lo que podamos dar a los que Dios nos ha puesto cerca, ¿no? Con esa unión a la viña, sabiendo que la única manera que podemos vivir ese amor es cuando estamos unidos a Él. Pero el Espíritu Santo es el que les ayudará a entender. Hay muchas cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Consolador? Paráclito es una palabra que puede significar muchas cosas. Significaba abogado, el que me representa cuando no sé yo exactamente qué decir. Pero Paráclito también significa ese que está a mi lado cuando necesito ayuda. Es muy parecido a lo del abogado, pero sin tener el sentido jurídico, el que me acompaña. Por eso en castellano muchas veces se ha traducido, en castellano y en inglés se ha traducido como el que nos da consuelo, el Consolador. O sea que hay muchos aspectos del Espíritu Santo que yo recuerdo una vez en una clase, en un colegio, iba haciendo preguntas y hablamos del Espíritu Santo y digo, ¿quién sabe qué es el Espíritu Santo? Yo, el Espíritu Santo es una paloma, No. Bueno, se manifestó como paloma y otras veces se manifestó como lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo es el amor de Dios, es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. O sea que es bueno entender, el Espíritu Santo es una persona, pero en el fondo lo que hace el Espíritu Santo es hacer presente a Jesús y el amor que Jesús tiene a Dios Padre en la Iglesia a través de los sacramentos. Cada vez que celebramos la misa, justo antes de la consagración, el sacerdote invoca, se llama la epíclesis, ven Santo Espíritu, transforma este cuerpo, este pan y este vino. Pero el Espíritu Santo también nos transforma el alma, haciéndonos más y más parecidos a Jesús. Había un sacerdote muy santo, San José María, que decía, el Espíritu Santo es como el alfarero, que tiene un brazo de barro en una mesa que da vuelta y con las manos le va dando forma hasta que poco a poco se convierte en un vaso. Pues eso es lo que el Espíritu Santo hace en el alma de cada cristiano. Está ayudándonos a ser un poquito más cada día como Jesucristo. Y lo hace porque así entendemos un poco más. Y nos da el Espíritu de Jesús. Nos ayuda a amar a Dios Padre como un hijo y nos ayuda a amarnos los unos a nosotros,
hasta el punto de dar la vida por nosotros como Jesús nos ha amado. Eso es posible porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea que es ahí, en ese sermón de la última cena, en el Evangelio de San Juan, cuando se habla claramente del Espíritu Santo. Es interesante, en los evangelios sinópticos casi no se menciona al Espíritu Santo. Se lo menciona al final, en el Evangelio de San Mateo, cuando les manda a bautizar, dice, a los que crean, bautícelos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Pero el Espíritu Santo aparece en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Lucas, casi no menciona al Espíritu Santo, pero cuando empieza la vida de la Iglesia, es una continua referencia a ese Espíritu Santo, que se aparece en Pentecostés y que ahora les va guiando a aquellos católicos, a aquellos primeros cristianos. O sea que estas palabras de San Juan complementan lo que se había visto, lo que habían escrito en los Hechos de los Apóstoles. San Juan nos recuerda que ya Jesús había mencionado con gran claridad que Él se iba al cielo para que así pudiéramos recibir su Espíritu. Y es bueno, cuando acercamos la fiesta de San Juan, de San Pentecostés, un poco pensar cuánto yo le pido al Espíritu Santo. A veces hay gente que dice, Padre, ¿por qué es tan complicado esto de la Iglesia Católica? Alguien decía, mira, la Iglesia de los musulmanes es como una reacción contra los cristianos, porque dicen, ustedes lo han hecho demasiado complicados, Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, tiene que haber un solo Dios, y lo vamos a hacer así de simple, ¿no? Pero sin saber que Dios es Padre, y Dios es Hijo, y Dios es Espíritu Santo, no podemos entender cómo Dios es amor, el Padre que se da al Hijo, y que recibe, y ese amor es tan intenso que es el Espíritu Santo. O sea que la Iglesia desde el principio creyó en la Trinidad y creyó que conocer que el Espíritu Santo nos está transformando, no nos separa de Jesús. Eso es lo que nos ayuda a dejar que Jesús viva en nosotros y así poder amar a Dios Padre con el amor del Hijo. O sea que no es hacerlo más complicado, sino es darnos cuenta que todo lo que nos pide Jesús solo es posible cuando Él nos da su vida nueva, su presencia en nosotros. Esa es una respuesta larga a una pregunta corta. A ver si alguien se anima más. Sí, pregunta. Yo creo que tengo dos preguntas, padre. Las que quieras. Siguiendo la línea de ella, Nilsa. El Espíritu Santo también se hace presente en Génesis también al principio. Sí, pero sí, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hay como se vislumbra el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, pero no se lo llama el Espíritu Santo. O cuando el libro de la sabiduría habla de la sabiduría de Dios, estaba al principio. O sea, hay varias cosas que solamente cuando ya Jesús nos habla claramente del Espíritu Santo entendemos qué eran esas referencias del Antiguo Testamento al Espíritu, o Dios que decía, Dios dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hablar en plural. Ahora entendemos que es esa referencia al Espíritu Santo. No sé si eso responde a tu pregunta. La otra pregunta es que usted hablaba de Jesús, que nos acercamos más con la oración. Con la oración y con los sacramentos. Los sacramentos, la unión y la gracia, pero no sé si usted se refería a que debemos pasar tiempo con Él, como hablar con Él. O sea, uno solamente puede ser amigo cuando pasan tiempo juntos. Pero para los buenos amigos no hace falta pasar 40 días juntos. Una vez ya ha habido amistad, basta mandarle un texto, hablar por teléfono, verse por WhatsApp y contarse un par de cosas y uno ya puede seguir con... O sea que Jesús
nos dice, tenéis que estar en contacto conmigo. Y hay que pasar tiempo, no basta hacer cosas para la iglesia, que es muy bueno. Hay que pasar tiempo con Jesús y de ahí sale el amor para hacer cosas para la iglesia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mabel. ¿Nada? Tenemos un papa peruano. De Chiclayo. El obispo anterior que había ahí, que se llamaba Orbegoso, que era de España, fue a ver al Papa Juan Pablo II y le había contado varias cosas. Y un día el Papa, la próxima vez que lo vio, dice, ¿cómo están las cosas en Chiclayo? No, Chiclayo, no Chiclillo, Chiclayo. O sea que el Papa Juan Pablo II seguía de cerca las cosas de Chiclayo porque se les contaba el obispo anterior. Muy bien. Pues nada, les he puesto a dormir, pero el Evangelio de San Juan es muy profundo. San Juan complementa lo que nos dicen los sinópticos. O sea, aquí nos dice cosas que no los habían dicho, porque el Espíritu Santo le lleva a San Juan a recordar cosas que la primera evangelización había sido muy simple. Intentaron hacerlo muy simple y no complicar las cosas. O sea, que la historia de Jesús se cuenta de manera bastante sencilla. Es un año que Jesús empieza, predica, anuncia, muere en la cruz y resucita. San Juan escribe 20 años después y tiene los evangelios con él y los complementa con muchos de los recuerdos que le ha ido trayendo el Espíritu Santo. O sea, por eso es capaz de contarnos esos discursos de Jesús, porque les ha dado tantas vueltas, porque el Espíritu Santo le ha ido recordando. Es capaz de añadir y completar lo que no se había dicho en el Antiguo Testamento. Y por eso San Juan le parece que no es necesario mencionar la Eucaristía de nuevo en la última cena, porque San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, nos da el discurso del pan de vida. Después de la multiplicación de los panes, yo soy el pan de vida, y habla con gran claridad, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida, con la imagen del Cordero Pascual. Con lo cual San Juan, cuando llega a contarnos de la última cena, dice, lo de la Eucaristía ya está muy bien explicado, voy a concentrarme en estas otras cosas que no estaban tan claras. El lavado de los pies, el ámese los unos a los otros, el estar unido a la viña, el recibir el Espíritu Santo. Con eso y el amor que Dios nos tiene, que Jesús hace presente. Pero cuando él, o sea, eso del amor, de que él elige a los apóstoles, ¿verdad? Él le invita a todos, pero no todos dicen sí. Pero o sea, si Dios de verdad quería organizar una iglesia que fuera la mejor del mundo, Dios podía haber llamado a los filósofos más famosos del mundo y revelarse a ellos. Podía haber llamado a Sócrates, a Aristóteles, a Cicerón, a todos, a Buda. En vez de eso, Jesús elige gente humilde, y algunos de ellos también de gran talento, como San Pablo o Nicodemo, que aparece... Que al comienzo no se quería acercar, pero no. Esto es. Tuvo o sea que Jesús se manifiesta, pudiendo haberse manifestado a muchos otros, elige a unos que no son los mejores, que no son los más listos, que no son los más poderosos, porque ellos son capaces de amar y serán capaces de reflejar el amor de Dios. O sea que los caminos de Dios son misteriosos. Un poco la respuesta es una cuestión de amor. Y yo elijo a los que creo que pueden entender ese amor y lo podrán comunicar a los otros. O sea que sí, se revela a todos, pero a algunos no se les reveló tan claramente. O sea, muchos de aquellos filósofos griegos o chinos nunca escucharon la revelación delante de Jesús, porque Jesús lo quiere hacer a través como una familia, no como si fuera una gran clase dada en la universidad.
Muy bien, pues terminamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo creo que en la próxima sesión hablaremos de Pentecostés. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? Esa manifestación del Espíritu. ¿Qué es lo que cambió? O sea, antes de Pentecostés los apóstoles tenían miedo, estaban encerrados en el salón de arriba. Cuando llega el Espíritu Santo no tienen ningún miedo, empiezan a hablar a las multitudes, dejan que les arresten y se alegran de sufrir por Cristo. Hablaremos de ese cambio que se produce en Pentecostés, que todavía se puede producir en este mundo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Bueno,